Voces, historias, mundos. En órbita. En órbita. Mi hermano, hoy estamos acá para compartir tiempo y palabra. Dos cosas que tienen como esencia, que son cosas pequeñas pero importantes. Y siento que ese es el tema que nos convoca al hablar contigo, y es las cosas pequeñas, el poder de las cosas pequeñas. Primero, gratitud infinita por el tiempo, por la presencia, por la disponibilidad y por el amor de estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, con tremendo equipo y, mejor dicho, tremendo propósito por el que están trabajando. Feliz de estar acá. Es un honor, me siento nervioso, pero vamos a tejer desde la palabra, que ahí siempre salen cosas muy poderosas. Mi hermano, para iniciar hablando de las pequeñas cosas, remitámonos a precisamente cuando estábamos bien pequeñitos, cuando éramos unas pequeñas cosas en el universo para ir revoloteando. Sí me recuerdo como un niño con muchas preguntas sobre lo que me parecía como injusto. Y yo creo que algo que recuerdo mucho era cómo me afectaba ver personas buscando comida en las basuras. Y más porque siempre he sido muy comelón, entonces como me afectaba el hambre, entonces yo decía qué difícil. Sí. Pues uno abre la nevera o un cajón, o hasta en los momentos más desafiantes económicamente de la familia hay algo, hay una arepa. Uh-huh. Entonces yo de eso me acuerdo desde muy chiquitico, o sea, y luego comentándolo o hablándolo con mi papá y mi mamá, ¿cierto? Yo creo que ellos eran como, este chino, ¿por qué pregunta eso? ¿Qué le decimos? Y desde el trato, porque yo creo que de pronto veía esa misma sensibilidad mía, de mi hermana, yo veía a mi papá y a mi mamá como dignificaban a cada persona desde el trato. O sea, entonces yo vivía en una calle que es cerrada y me acuerdo mucho que estábamos jugando afuera siempre, y cuando pasaban las personas o habitantes de calle o recuperadores pues de oficio, me acuerdo que todos los niños salían corriendo y usaban esta expresión de loco, loco, y a mí eso me generaba como una culpa, una tristeza que yo ni siquiera la entendía. Yo, pero hombre, ¿por qué? Y lo siento muy familiar, muy con mi hermana también, como que nos quedamos ahí. Y me acuerdo mucho de algunas veces que alguno decía como, me acuerdo uno que nos dijo como, gracias por no irse, pues como que yo estoy trabajando, y fue como, ah. Y ahí es donde digo que ver a mis papás la forma en que se relacionaban, como que siempre salían, saludaban, ofrecían algo de tomar, algo de comer, ¿cierto? Quizás desde ahí entendí que con gestos muy sencillos, pero muy poderosos, se hacía la diferencia. Y pues a medida que fui explorando más espacios, creo que siempre era muy atento como a eso que yo decía, como que me parecía injusto, como no sé cómo ni siquiera definirlo, porque de pronto ahí en ese entonces no hablaba de justicia. Y al ser tan activo, tan inquieto, tan querer estar haciendo todo, estar en un salón de clases me costaba muchísimo. Entonces a mí me iba súper bien académicamente, pero siempre con los temas disciplinarios. Y sí creo que hay un momento clave que fue cuando ingresé al movimiento Scout. O sea, ahí siento que canalicé mucha energía, mucha proactividad. Acepté muchas cosas del orden, de la disciplina, con las que también era muy rebelde. A veces me costaba aceptar la autoridad, pues era como un niño muy desafiante, muy de cuestionar, muy... y el movimiento Scout tiene como el servicio a la comunidad y la construcción de un mundo mejor, así como una premisa. Además de la igualdad y de la diversidad, de considerar que todos somos amigos, hermanos. Y cuando en diferentes momentos empecé a ver eso en ambientes nacionales, inclusive internacionales, como que conectaba mucho más. Como que llegaba a las personas que quizás tenían esas mismas visiones, esa misma sensibilidad. Entonces dije, listo, no era yo el que era rarito, el que estaba loco, sino que me estaba juntando con la gente. O sea, como que no eran todos, pero ya conocí más gente que piensa como yo, y eso sí que es el momento de quiebre, donde no es solo como, sentimos y pensamos lo mismo, sino, ¿y qué hacemos? Y ahí para allá sí hay, mejor dicho, tela por cortar. Porque ahorita, antes de que empezáramos a grabar, nos estabas diciendo que hay una condición que no es buena ni mala, pero que has identificado en ti, y es como el sentir mucho. Lo que está pasando en el mundo sencillamente lo sientes. ¿Qué dolores te ha traído eso? O sea, ¿qué te ha traído a veces el sentir tanto? ¿Cuáles han sido los retos más bien de sentir tanto y empatizar tanto? El bienestar se ve afectado. Yo creo que la salud mental, y quienes de pronto hemos estado en este trasegar, en este camino de querer construir, trabajar de la mano de las personas, ayudar,
muchas veces yo creo que el punto de partida nace desde una inmadurez, inclusive emocional. Estoy seguro que todas las personas empezamos y hay muchas motivaciones desde el ego, ¿cierto? Y es un proceso que todos debemos transitar para luego entender cómo hasta dónde llego y humanizarlo. Y creo que también hay puntos de quiebre donde uno entiende la importancia de cuidar al cuidador, punto. O sea, la metáfora de la máscara de oxígeno en el avión, porque uno a veces puede ser irresponsable consigo mismo, ¿cierto? Exponerse a ciertas situaciones, como pues todos podemos hacer la diferencia, pero si estamos vivos, si estamos bien, punto. O sea, qué pereza ser un mártir. Sí, sí, sí. Sea desde lo físico y desde lo emocional o lo mental. Entonces, después de situaciones de exposición como a contextos muy difíciles, socioeconómicos o sociales en general, o de seguridad, eso afectaba mucho y uno no siempre tiene las herramientas para manejar eso. Yo me expuse a muchos contextos en un momento en el que todavía no, la terapia no hacía parte de mi vida, o sea, ni siquiera de una forma recurrente, no había ido nunca a terapia. Aún viviendo cosas traumáticas también a nivel personal o familiar, es como que no se tenía eso tan normalizado. Entonces sí ha sido un costo cuando de pronto no era tan consciente de los riesgos y saber cómo canalizar eso, porque es como que tenemos que apagar el síndrome del Salvador, ¿cierto? Como que queremos hacerlo, eso tiene que ser la motivación, pero también hay que reconocer esa humanidad que nos caracteriza y hay cosas que tenemos que saber y reconocer, no la puedo cambiar. Uno, porque no depende solo de mí. Dos, porque no tengo el superpoder. Tres, porque no puedo dar mi vida entera a algo y, mejor dicho, sacrificarme por ser un mártir. Como lo decía ahorita, y más en países como los del sur global, donde el liderazgo desde cualquier sector pues, representa muchas veces un riesgo. Y cuando ha habido momentos de tensión, de mucha frustración, de mucha injusticia, sí he sentido como tocar el fondo, ver la oscuridad, o sea, como que del amor al odio hay solo un paso. Eso puede sonar muy cliché, mucha canción, mucho poema, pero es verdad. O sea, yo creo que hay momentos de frustración en los que esa capacidad de amar, de sentir la humanidad y queremos cambiar y hacer esto puede dar un brinco y sentir mucha rabia, mucho rencor, mucha frustración y si eso no se maneja bien, pues nos volvemos radicales en un sentido negativo. Y quizás cuando se suaviza podemos normalizar algo que yo creo que le ha pasado a muchas personas y es como naturalizar la desesperanza o la resignación. Es como que, ya, así fue. Válido, pues si es una postura hasta de protección, todo bien. Pero si es algo que uno conscientemente sabe que no desea, como que mi gran propósito es mantenerme y poder siempre hacer lo que me corresponde desde mi esfera, pues cómo cuido esa constancia y esa capacidad, cómo no me lleva a un burnout, a una quema permanente de salud mental, emocional, física, es saberlo cómo llevar. Me pasó, yo me acuerdo que en la pandemia, en el paro, o sea, tanto la situación de Lucas Villa, pues acá en Pereira, pero yo recuerdo que un momento donde me sentí más en el fondo y más lleno de emociones negativas fue el septiembre del 2019, que fue cuando en Bogotá hubo unas protestas muy fuertes y la policía terminó asesinando a este abogado Javier Ordóñez, ¿cierto? Que fue un caso muy similar al de George Floyd en Estados Unidos, fue tiempito después. Yo no, como que no me reconozco en ese momento la ira que yo sentía, o sea, yo sentía que podía echar fuego, o sea, como que ni siquiera con la ternura de Furia de Intensamente. Sí. No, era ira que yo lo hablé mucho, porque yo le dije a mi familia, a mis amigos, como me siento, mejor dicho, literal violento, o sea, es como... y fue un punto también de quiebre para empezar terapia y poder manejar eso muy valioso. Pero sí siento que ese ha sido parte del costo, como de exponerme a muchas situaciones y cuando no tenía la preparación y las herramientas, pues afectarme más de lo que debería, ¿cierto? Como hacer una acción con daño, curiosamente, hacia mí mismo. Es que yo creo que ahí hay varios temas. El primero, eso también es algo que nosotros hemos hablado como Tato, con Oscar, también personas que desde muy jóvenes han estado metidos en todos estos procesos sociales y yo creo que es algo calcado que siempre pasa, que hay un momento en el que uno se da cuenta que uno se está sacrificando y que está haciendo luz para afuera, pero a veces oscuridad para adentro. ¿Cómo yo voy a poder ayudar a alguien si yo estoy medio agonizando? Yo tengo que primero estabilizarme, poder ser un ser humano funcional, garantizar que yo después no voy a ser una carga para otra persona para poder como soportar a los otros. Hay una metáfora muy bonita que me contó un amigo indígena del Putumayo
Y él decía, es que a veces los abanderados del odio la tienen muy fácil, porque es muy fácil que los abanderados del amor utilicemos las mismas herramientas que ellos utilizan para defender el amor. Es muy fácil que quienes defendemos el amor nos veamos utilizando herramientas de odio para defender el amor. Por eso es tan fácil perder esa batalla, porque pues combatir el odio con amor implica un proceso tremendísimo de autoobservación constante, porque si no, al suelo. Saltas al otro extremo sin darte cuenta, es envolvente, es como... No, es dificilísimo. Entonces, me parece lindo eso que planteas y también que lo puedas exponer y que nos lo puedas compartir, porque yo creo que todas las personas, es normal que quienes empiezan un camino de estar tan al servicio de los demás, pues se encuentren con estas preguntas que tú te encontraste. ¿Y qué te sirvió para eso? ¿Cuáles fueron las herramientas para poder estar en un punto en el cual no es desde el ego, en un punto en el que no me estoy sacrificando, en el que no me estoy volviendo un mártir, en el que puedo tramitar también mis emociones para de pronto no ir a... ¿Qué herramientas te sirvieron? Ahorita hablabas de la terapia. Sí, yo creo que esa es la principal. Pero antes de profundizar en esa, creo que explorar varios roles y tener diferentes responsabilidades nos permiten reconciliarnos con esa humanidad y darnos cuenta como que somos personas increíblemente valiosas, independiente de lo que podamos dar o transformar. Que yo siento que cuando estamos desde esa perspectiva del ego, de querer transformar, de pronto o nos queremos probar a nosotros mismos o a alguien más, de poder hacer algo valioso y diferente, entonces por eso voy a valer. Y como decía, yo creo que es algo que todas las personas tenemos que transitar. Y cuando tienes los primeros momentos de frustración, creo que hay un momento en el que sí o sí tienes que ser compasivo contigo mismo, como de me fue mal. Y empezar a mirar como que me fue mal de verdad o simplemente no logré unos resultados porque no controlo todo y realmente lo que me correspondía lo hice muy bien. Y yo creo que esas experiencias llegan. Entonces una cosa es liderar algo chiquitico con su equipo de trabajo ya súper sincronizado, amigos, unas causas específicas. Y yo creo que claro, eso es como combustible para seguir en este camino y como esa racha de éxito, ¿cierto? Es como la racha de Duolingo, como listo, causas chuleadas, emergencia en tal parte, ayudamos de manera humanitaria, nos articulamos con qué, donaciones, ay, no va. Y cuando crece el alcance, entonces yo tuve roles, por ejemplo, ya de alcance nacional, de responsabilidad. Yo, no, pues si me fue también haciendo esto en Pereira, en una asociación de estudiantes, por ejemplo. Entonces, ahora que soy el encargado a nivel nacional, seguro lo voy a hacer. Y baila, era como... No es lo mismo, porque estás lejos con la gente, porque la incidencia es distinta. Entonces yo decía, si no puedo lograr que la gente haga directamente o materialice estas actividades, estos resultados, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cierto? Y ahí es donde empecé como que veía las 2 o 3 personas que a nivel personal les pude enseñar algo y que también me enseñaron mucho a mí, y como que empecé a quitar esa relevancia del resultado y a entender como otros tipos de indicadores muy valiosos, muy cualitativos, para uno entender y como cogerla más suave, como definitivamente no. O sea, yo puedo seguir el plan perfecto que yo tracé para lograr un resultado y aún así hay 1000 cosas que no controlo y puede que no se den. Ya. Y eso va permeando lo otro. Entonces, pero para mí ese rol como de alcance nacional fue clave como para entender que el mejor legado, lo mejor que le podemos dar a una persona es ese acompañamiento. Vos lo mencionaste ahorita, presencia. O sea, para mí escucha, tiempo, presencia es la forma más linda de dar amor. Y cuando ya entra como en un panorama más existencial, sí siento que fue la terapia, ¿cierto? Como de dónde viene esta necesidad de hacer algo a toda hora. Entender que no era como una etapa de la juventud, de la adolescencia, el voluntariado, el civismo, es como, no, eso está en el ADN y si yo quiero hacer esto de mi propósito de vida y no tiene que ser algo solo de ciertos perfiles profesionales, pues es que no debería ser excluyente que queramos tener un proyecto de vida que nos permita materializar nuestros objetivos, sueños, viajar, tener una familia, estar cómodamente, disfrutar, comer rico, etcétera. Y a la vez ir transformando la realidad es que hay que transformar y que hace mucho sabemos que no se le puede dejar a un solo actor de la sociedad, no es solo gobierno, no es solo empresas, como cómo seguimos dinamizando esto. Entonces a mí me llegó en ese momento como de existencialismo y con detonantes que me hicieron decir como tengo que ir a terapia, ¿cierto? Y entender de dónde venía. Y yo creo que hubo muchas revelaciones, aprendizajes. Ahorita mencioné como la importancia de pertenecer, entonces como que entender por qué siempre estuve en una organización o en otra, en un colectivo o en otro, en un parche de amigos o en otro, o sea, como es muy importante pertenecer, juntarnos con nuestra tribu, con esas personas que
que pueden estar vibrando similar. Y no estoy diciendo que estemos rodeados de aduladores o personas que piensen iguales, no, sino como gente que potencia eso que somos y con las que se pueda tejer también desde la diferencia, el de respeto. Entonces, el sentido de propósito es como, soy una persona curiosa que le encanta estar haciendo y claramente trabajar en problemas le gusta, porque va a estar ahí la tensión. Es como si me pones entre colorear algo que es divertido y me gusta, a resolver un crucigrama es como que me gusta más el del reto, porque no sé, así soy yo. Entonces como que trabajar en lo social es eso, y el propósito como darle un sentido útil, entonces es como esa chispa. Y entender el arquetipo como de mi liderazgo, como trabajar en frentes tan polémicos me llevó a entender que donde muchas personas ven diferencias, abismos, no sé qué, yo veo como, donde muchos ven causas perdidas, yo veo causa posible. Y es como, ¿cuál abismo? Acá podemos hacer es un puente. Y así me lo definió mi terapeuta en ese momento. Es como tú ves un abismo y te estiras, mejor dicho, en caída libre, para demostrarle a la gente que no, que se puede construir un puente. Y yo, eso me gusta. Por eso mismo, cuando ya pones a marchar muchas cosas, ya no te interesa sentirte indispensable, no quieres figurar por eso, te gusta ser parte, pero te encanta que alguien más tome la bandera, como que te gusta ser un sembrador, pero sabes que hay otras personas que se van a dedicar a cuidar y que otras personas se dediquen a cosechar. Y yo veía como el punto de inicio de muchos proyectos, ese punto álgido, y como el momento en que me iba distanciando hasta en mis trabajos, y yo, y ahí sí que decía como, parce, los psicólogos y las psicólogas son muy tesos, como sacan todo esto para entender. Entonces ahí como que ese autoconocimiento en la terapia, ya cruzado con el momento de vida en el que yo estaba, entender el porqué de lo que hacía a nivel profesional, hasta lo que había estudiado, como ahí sí que se aplica el discurso de Steve Jobs, el de se unen todos los puntos, como que ese fue la herramienta perfecta. Hay personas que lo han hecho con una mentoría, con una asesoría, con alguien que es un líder o lideresa natural en el equipo en el que están, pero yo creo que todos necesitamos como ese estímulo externo, esa persona que nos pueda revisar o nos ayude a ver desde otra perspectiva más humana ese camino de liderazgo, no sé qué, o sea, y que nos pueda confrontar como qué es lo que te motiva, ¿era el ego o qué necesitas probar o por qué tu valor depende de eso y si no lo haces entonces quién eres, como poder desnudarnos por completo, no porque haya que quitarlo, sino reconocer que hace parte de nuestra identidad finalmente y que no, ¿cierto? Y abrazar lo que sí, abrazar lo que no. Eso sería como para mí. ¿Qué significan para ti las pequeñas cosas? ¿Por qué son tan importantes? Las acciones simples y cotidianas. Porque ese es el verdadero superpoder que tenemos todos. O sea, estamos rodeados de tantas cosas extraordinarias que creemos que es lo único que tiene valor. Y yo creo que todos somos extraordinariamente ordinarios. Y bueno, ese fue otro aprendizaje que no mencioné ahorita y fue como reconciliarme con las causas perdidas y traer la metáfora. Me encanta la alta montaña. Uno aprende a disfrutar de verdad el camino, en la bicicleta, en la montaña, en lo que sea. Y yo creo que en lo social o en los proyectos en general y en la vida debe ser eso. O sea, cuando uno disfruta ya el camino, se quita como ese chantaje del resultado, de la meta. A veces llegamos y a veces no. Pero si estamos esperando solo ese destino final, pues como que no disfrutamos del paisaje, del momento presente. Entonces para mí esas son las pequeñas cosas. Las grandes transformaciones son una sumatoria infinita de pequeñas acciones, del aporte uno a uno de personas, entidades, comunidades. Y hay que seguir como haciéndole bulla a ese poder que tienen. Porque en ese proceso yo dije, si vamos a transformar el mundo, qué bacano. O sea, sigo montado en ese bus, pero no es el único destino. O sea, si es transformar la vida de las dos personas con las que me cruce, ahorita que soy docente, si le dejo una semillita a un estudiante y sé que eso, o sea, el mundo es la sumatoria de muchas vidas y muchas perspectivas. Entonces, cuando transformas una vida o le aportas a una vida, ya estás cambiando el mundo. Entonces, para mí eso es la sumatoria de las pequeñas cosas y también se puede volver cliché lo de una gota parece insignificante en el océano, pero si quitas una gota el océano tiene menos. Es verdad, o sea, suena cliché, suena libro de autoayuda, pero es eso, o sea, o lo que dicen como trata de dormir en una habitación con un mosquito, ¿cierto? Es como hay cosas que pensamos que son insignificantes y generan un efecto tremendo. Y creo que hay sería que fábula, sí, un cuento que muchas personas usamos de referencia como en el mundo social
y es de en alguna creciente del mar, en una zona costera, como el mar dejó afuera muchas estrellas de mar, ¿cierto? Y justo había un niño que amaba las estrellas de mar. Entonces cuando llegó tenía mucha más sensibilidad que el resto. Era como, no puede ser que todas estas estrellas estén acá miles y miles y miles, todas se van a morir. Y entonces, claro, aunque nadie hacía nada, porque es imposible devolver miles y millones de estrellas de mar al océano, pues mejor no hagamos nada. Y el niño empieza a tirar cada estrellita, ¿cierto? Y llega la gente que representa a estos grupos sociales como de, ¿para qué estás haciendo eso? Igual se van a morir. Y el niño como que le dice, sí, pero mire, esta no. Y la tira. Y esta tampoco. O sea, quizás 100.000 se mueran, pero si salvamos 5, si estamos trabajando por el amor y por la vida, vale la pena. Entonces a mí esa fábula, esa anécdota me parece muy linda. Me encanta cuando se la escucha a más personas. Yo digo, es algo que a todos, o sea, como quería hacer el cuento por excelencia que nos contaran de chiquitos, o sea, y que todas las personas estuviéramos siempre buscando esas estrellitas de mar que nosotros sentimos distintos y podemos devolver o regresar al mar. Las acciones pequeñas en un mundo como tan estandarizado, tan masivo, tan global, son un acto de rebeldía, ¿cierto? Es como resistirse a creer que todo ya es como debe ser y punto, y que nada puede cambiar. No. Entonces las pequeñas acciones, esa forma de rebeldía de yo hago algo distinto, yo trabajo desde mi campo, desde mi burbuja. Tal. Si eso se escala y coge fuerza y se vuelve algo hiper mega masivo, millones y millones de personas, de plata, de impacto, bacano. Pero si no, desde que es uno ya está impactando muchísimo. Y es como el poder de los microhábitos. Es como la gente, ¿para qué va a reciclar esto? Sí, no sé. Es como tú no reciclas porque el residuo que estás haciendo en tu casa o en el plan en el que estás sea el que más esté contaminando, no. Fortaleces un hábito que te cambia toda tu forma de comportamiento, tu dinámica de consumo, y finalmente cambias como con un colectivo que es un mercado, y si el mercado cambia, cambia el mundo. O sea, es como... No es el plástico, porque si lo reciclamos, no, es que si con el tiempo, ¿verdad? Tenemos nuevas generaciones que dependan menos de los plásticos de un solo uso, las industrias se van a tener que transformar. Entonces la gente cuando dice, es que el 90% de los plásticos que hay en el océano no son de la gente, sino de la industria de pesca masiva. Sí, es verdad. O sea, podemos dejar de usar pitillos todos, no sé qué, y el 90% del plástico sigue estando ahí. Pero no por eso lo vamos a dejar de hacer, es porque es un primer paso para una transformación mayor, para un nivel de conciencia distinto de cómo un hábito, una acción sencilla genera una cantidad de cosas que va más allá de lo obvio. Entonces, para mí son las pequeñas cosas. Existió un programa en la televisión en Estados Unidos que fue muy famoso por allá en los 70, en los 80, que se llamaba El Señor Rogers. Y él decía que los adultos teníamos tantos problemas precisamente porque estábamos ocupados desde muy pequeños en cosas importantes. Y que esas cosas importantes son las cosas que nos desvían de lo verdaderamente importante, de lo esencial. Un mundo en el cual, por ejemplo, las personas se enfocaran en ser buen padre de la persona a la que está criando, pues el mundo sería un lugar bastante maravilloso. Pero él planteaba el escenario, incluso en algunas ocasiones llegó a entrevistar a algunas personas que eran pues muy reconocidas y que las personas seguían, y él les hacía esas preguntas que las ponían como medio en jaque. Les decía, sí, tú haces eso, y tu hijo, ¿estás con él? ¿Pasas tiempo con él? Entonces, pues es como el tema de a veces uno está tan ocupado en las causas tan grandes que por eso lo bueno que se está haciendo por otro lado está generando sombra desde la base, desde la raíz. Y esas pequeñas acciones, esas pequeñas cosas como las planteadas ahora, pareciera ser es la forma sencilla en que se desarrolla la vida. O sea, la vida se construye es a partir de pequeñas cosas. Y yo creo que lo importante y lo grandilocuente a veces nos distrae mucho, sin que obviamente pues sean cosas que no sean importantes o significativas, pero sí es como un distractor en ocasiones, porque todos nos vemos en esa carrera. A veces uno invalida un montón las pequeñas cosas, incluso hasta en este auge y apogeo de redes sociales pareciera que todo el mundo está haciendo grandes cosas. Entonces uno siente que la vida debería estarse componiendo de esas cosas ostentosas, ruidosas, importantes, trascendentes, y lo cotidiano frente a eso pareciera muy pequeño y pareciera muy insignificante. Qué bonito que lo traigas a la mesa de dignificar y de darle nuevamente el lugar a lo que significa sencillamente el estar casi que en un estado de constante presencia, porque uno se desconecta, se va perdiendo, se va desdibujando en el camino de la vida, y
sencillamente se olvida de que está caminando junto a otras personas, junto a una cantidad de vida que lo rodea. Y yo creo que también puede alegrar mucho el camino. Totalmente. Porque tener la capacidad de ver la belleza que lo está rodeando uno todo el tiempo, o sea, poder ver lo bello. Y además porque son dinámicas que nos absorben, pero cómodamente. O sea, yo no digo que todos nos deshumanizamos y entramos en una dinámica de consumo, de viaje, de apariencia, de no sé qué, porque es horrible, pero hay que hacerlo. Como siento que en algún momento había como un camino muy estandarizado de lo que es un proyecto de vida, ¿cierto? Desde el estudio, cómo conformar una familia, dónde vivir, dónde trabajar. Entonces ahí sí quizás la gente era muy consciente de yo no quiero esto, pero es lo que me toca. Actualmente yo siento que hay 10.000 caminos y muchos muy atractivos, muy cómodos, entonces a veces ni nos damos cuenta. Y como todos son válidos, como que más bien siento es como que qué bueno saber que estamos eligiendo el camino que sí nos gusta por identidad, no porque siento que es lo más cómodo, lo más conveniente, lo que alguien me dijo. Y voy a conectar esto de las pequeñas cosas con la pregunta de, bueno, ¿qué otras lecciones llegaron en este proceso? Y para mí las pequeñas cosas son como un tamizaje permanente o una prueba ácida permanente de nuestra coherencia. O sea, como que todo lo que yo promuevo, lo que promulgo, lo que hablo, por lo cual trabajo, por lo cual invierto mi tiempo, hago 1000 cosas, pues allí es que se validan, ¿cierto? Es como... Y por eso mucha gente en roles de poder o de liderazgo o de reconocimiento público se caen, porque es como tú no puedes estar hablando, cantando, o sea, no puedes ser reconocido por unas cosas que todos admiramos y en la forma en la que trataste a una persona o de tu familia o alguien con quien te cruzaste en el día a día, no sé qué, no refleja eso. Entonces las pequeñas cosas sí que son esa prueba permanente en la de qué tan coherente estamos siendo con nosotros mismos, nuestra identidad, con el mundo, con lo que esperamos. Es como, no hay que esperar que llegue el gran cambio para irse a hacer las cosas. Entonces es como, yo soy, mejor dicho, el mayor activista ambiental, pero no, hasta que no salga tal legislación o hasta que no logremos tal proyecto de ley o hasta que no ganemos tal pelea, pues contamino también de esta forma o talo también de esta forma o quemo la basura en mi finca de esta forma, porque, cierto, es como esas pequeñas cosas, es qué tan posible vemos esos cambios, esas transformaciones que esperamos y cómo las construimos literalmente desde la base. Eso sí que es las cosas pequeñas, esa oportunidad de ser coherente siempre, como conecta con la teoría como del ojo de Dios, ¿cierto? Como actuamos cuando nos están viendo. Es como lo haces por ti, por convicción o porque simplemente es capital simbólico para mostrarle a los demás. Mi hermano, ¿en qué momentos es cuando te sientes más incoherente? Que yo siento que eso nos pasa a todos y nos pasa más fuertemente a las personas que buscamos andar en estos senderos, porque uno está más pendiente, digamos, uno está más como observando más. ¿Cuántos son esos momentos en los que tú sientes que son cosas que de pronto tú dices, esto no representa lo que yo pienso? Yo procuro compartir con gente muy distinta, con gente que me incomode bastante. O sea, ¿Sí? que yo diga, yo en serio no entiendo esta persona cómo ve el mundo para pensar de esta manera, en temas políticos o en temas religiosos. Y ahí muchas veces me siento incoherente, ¿cierto? Porque es como su percepción de la realidad no debería afectarme tanto. Es como... Igual he entendido como que hay cosas que son opiniones y hay otras que son hechos, ¿cierto? Es como, pues no podemos normalizar que una persona antiderechos, pues como, tengo que respetar. No, es súper normal uno decir definitivamente no. Pero hay otras que no deberían afectar tanto y ahí como que me pasa. Es como, pero cada vez soy más consciente, entonces por eso lo trabajo más y lo expongo más. Cuando yo me vi Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, ahí decían eso, como todos tenemos una validación permanente de nuestro algoritmo, entonces por eso nos cuesta tanto ver algo distinto, porque es como nos rodeamos de información, interacciones y contenido que reafirman nuestra forma de ver el mundo. Entonces decimos, es que todo el mundo sí piensa así. Cuando llega alguien distinto, como que nos incomoda, nos choca, es como esta persona en qué mundo vive, pues en el mundo de esa persona validado. Entonces desde eso dije, no vuelvo a eliminar a la persona que me saca la piedra cada que hay elecciones, no voy a eliminar al tío o la tía que comenta unas cosas que uno dice, pero ¿por qué comentas eso? ¿Por qué estás peleando con desconocidos? Es como necesito siempre, o sea, así como
lo que me ha dado a mí una visión de mundo muy distinta es interactuar con muchas realidades y romper muchas de las burbujas y entender muchos de mis privilegios. Entonces dije, en lo digital, en lo virtual también tiene que ser así, pero me cuesta, es como, entonces pero ya lo reconozco más y lo trabajo más como esa neuroplasticidad de tolerancia y me ha ayudado, ¿cierto? O sea, en esas causas imposibles, en temas de paz, o sea, los temas de conflicto, cuando uno logra ver que tenemos capacidad de entendimiento, de encuentro, de perdón, de reconciliación, uno dice, si hay ciertas facciones de la sociedad que han logrado esto, todos estamos en capacidad si nos lo proponemos. Segundo, desde el consumo, o sea, es como, para mí todos financiamos el mundo en el que queremos vivir, o sea, como que nos sentimos impotentes con una cantidad de realidades que sentimos que no podemos transformar. Y cuando tú miras todo pasa, claro, desde el poder económico y político. Y ese poder económico y político está respaldado desde el poder social que mueve un mercado. O sea, ¿por qué estas personas o estos grupos son poderosos? Porque reciben todo lo que nosotros damos y a veces no entendemos el poder de eso. Entonces, cuando miro campañas de boicot contra una marca, contra una empresa, es como, qué bacano. Y yo siento que hice un proceso larguísimo y que consumo muy conscientemente, pero que a veces simplemente digo, ay, qué pereza y tengo ganas de esto es muy rico, muy refrescante, ya. Y ahí lo reconozco, como estoy siendo incoherente, ¿cierto? Es como, pero es difícil como mantenerse en esa postura y admiro mucho a las personas que son así. O sea, yo desde hace unos años también me esfuerzo por ser perfectamente vegano, pero sé que no lo hago y tengo la flexibilidad con ciertas cosas porque ningún proceso de transformación se tiene que hacer ni desde el trauma ni desde el odio, sino como desde la determinación, desde el amor. Y yo logré empezar vegetariano, luego vegano, como con esa misma paciencia conmigo mismo, entender mi humanidad, no sé qué. Es como que por eso no soy tan rígido, como que siento que un gran hábito se construye y es como, ¿cuánto ya siendo vegano? Entonces te digo, no, marica, 2 horas porque ahorita sé que me comí algo que no era 100% vegano, pero aquí vamos. Pero ese me parece difícil, o sea, desde las dinámicas de consumo. Y el tercero, bueno, y eso pasa mucho en un contexto colombiano, al trabajar con temas de conflicto, la gente no entiende cómo hemos financiado el conflicto de muchas maneras. Es como no puedes estar hablando de violencia si eres de las personas que compra sustancias psicoactivas en ciertos contextos. Tú la estás financiando. No te puedes sorprender del abuso de menores o de redes de no sé qué cuando quizás has sido un consumidor, una persona irresponsablemente consumidora de un tipo de pornografía. Y es como que el consumismo nos ha librado de la responsabilidad que tenemos porque es que yo cojo todo del anaquel y listo, ¿no? Yo lo compré. ¿Y qué hay detrás? Es como muy rico comprar todo a un clic, pero me perturba. Yo por eso todas estas plataformas que hoy son virales y famosas porque todo te llega rapidísimo. No, es como, sí, yo sé que hay cosas muy bacanas, funcionales y baratas, pero lo que yo no puedo estar seguro de dónde viene y cómo fue fabricado no me interesa. O sea, yo por todo lo que trabajo y saber que estoy haciendo una compra que financia la explotación de un niño o una niña en otro rincón del planeta, no. O sea, no hay comodidad, placer, serotonina que valga eso, ¿cierto? O sea, si yo sé que viéndolo jamás lo haría, pues no voy a omitir que cuando no lo vea puede existir, ¿cierto? Algo así. Y la última, el trato con las personas. O sea, somos humanos y es como, a veces nos cargamos mucho. Yo hubo un tiempo que trabajando con un desplazamiento masivo de población indígena en varios tipos de emberas que llegaron a Pereira, tuve que ver cosas que me confrontaban mucho, ¿cierto? Como de, claro, hay que proteger muchos grupos especiales, acompañar grupos étnicos, pero también hay unas realidades que reconocer de que también tienen rasgos negativos de la sociedad, desde la corrupción, dinámicas de poder y todo. Entonces yo me cargué mucho, o sea, y yo me acuerdo que al finalizar ese proceso estuve meses en los que yo, acá en Pereira, en Medellín, interactuaba con personas indígenas, sobre todo ejerciendo mendicidad. Y a mí, no es que no era impaciencia, no era ira también, porque ya sabía todo lo que había detrás, como esa estrategia para... Y aunque yo decía, yo entiendo que vienen de territorios muy afectados, no sé qué, no hay condiciones y eso los puede poner en estas... Hay otras veces que no, o sea, hay que aceptar también que hay gente que toma decisiones conscientemente desde su realidad, que saben que están malas, pero pues deciden hacerlo y chao. Entonces, ahí ser coherente con el trato, con entender, con no sé qué, con manejar las emociones, es un reto. Pues y ahí sí se sale lo humano de, pues no me voy a ir en contra de esa persona ni la voy a atacar, no voy a hacer nada, pero quizás no soy el mismo Daniel que busca y disfruta mucho interactuar con todas las personas, además porque se me nota, o sea, es como
Yo soy muy sociable, o sea, me encanta compartir, conocer gente de todo, pero asimismo cuando siento que simplemente no puedo interactuar con alguien, es como si me salieran letreros y prefiero evitar esos espacios. Entonces sería como el último punto de, donde cuesta ser coherente. Y que muchas veces pasa con las personas más cercanas, familia, amigos, porque pues son los que más nos confrontan. Entonces ahí sí que mucho más. Pues es muy común que ahorita todos vivamos nuestra vida de manera muy digital. Y en lo digital es también muy normal que se planteen diferentes posturas, unas muy radicalizadas, otras no tanto, pero lo que sí es que el comportamiento de nosotros digitales sí pareciera muy radicalizado. ¿Cuál puede ser una manera de manifestarse y cuál puede ser una manera de expresar una inconformidad o de ayudar a generar un cambio sin utilizar las mismas herramientas finalmente de lo que uno quiere? O sea, si somos defensores de la vida, ¿cómo defender la vida sin violentarla? Exacto, como que lo primero, retomar coherencia, y es como no vas a transformar el odio con más odio. Y ahí no es que haya que saltar a la indiferencia, es como dónde sí puedo trabajar y dónde tengo capacidad de acción. Entonces cuando vemos comentarios o dinámicas sexistas, clasistas, racistas, o sea, es como tú te puedes poner a confrontar y a responderle a las personas, si eso da tranquilidad, no sé qué, pero esto está comprobado que nos roba más la paz, nos genera una cosa horrible, pues, y la ansiedad que generan las mismas redes sociales. Para mí es quizás una oportunidad de lectura de contexto permanente que tenemos. O sea, yo a veces veo noticias, los comentarios y todo, y quisiera responderle uno a uno, pero simplemente digo, si hay personas que todavía hacen esto, opinan de esta manera, nos falta mucho por trabajar en tal cosa. O sea, las redes sociales y la interacción digital son hoy una oportunidad para conocernos mucho como sociedad, que aunque no lo refleja completamente nuestra realidad, porque la gente no es capaz de ser igual de violenta como lo es por redes sociales, pues nos muestra lo que tenemos por dentro, ¿cierto? Esos temas, esos traumas generacionales no sanados en los que hay que prestar atención. Enfocar, sería como el segundo. Y el tercero es eso, cuidar la energía. Es como, no seamos ni siquiera mártires de las redes sociales. ¿Para qué me va a hacer funear? ¿Para qué me va a hacer bloquear? ¿Para qué no hay qué? Si quizás yo tengo un alcance distinto. Entonces, ¿cómo construyo un mensaje distinto en esto? Y siendo muy conscientes cuando asumimos riesgos. Con la situación Israel-Palestina, yo tengo muchos amigos de Israel y todo, y es como, yo veo los argumentos tan radicales que están, y lo que te decía, hay cosas que son opiniones, hay cosas que son hechos. Sin embargo, yo quería compartir algo. Uno de mis trabajos teníamos que hacer como ese video de sensibilización, y yo sí de una. Y yo de una sentí el miedo como de, qué pereza que la gente empiece a comentar, porque si ya sale de mi perfil también me siento en la obligación de responder, y yo, no es obligación, el video ya dice el mensaje que yo quiero transmitir, que le llegue al quien le sirva y quien no tan, y lo negativo, lo que salga de control, me permitirá saber dónde más hay que seguir trabajando, metiendo energía, tal. Es como ahí sí que vuelve el tema de las acciones pequeñas. No tengo que montar o sea, no tengo que cambiar la mentalidad a todo el mundo. Si el mensaje le llega a uno, le sirvió para entender algo mejor, y esto aplica tanto para redes sociales como para la vida en general. Es como seguir escuchando más para comprender al otro, no para responder, que siempre estamos pilotos, digo, ¿qué te respondo? ¿Qué dan? ¿O cómo logro convencerte de mi punto? No, pues tenemos perspectivas distintas, y entre más escucho, más entiendo cómo piensa el otro, y digo, esta persona defiende tal cosa políticamente o económicamente, no porque sea re malo, no porque sea o un paramilitar o un guerrillero en potencia, simplemente su forma de ver la vida, siente que esa idea permite hacer las cosas mejor para todos. O sea, al final, en la gran mayoría, todos estamos defendiendo como lo que consideramos correcto y que le va a dar más bienestar a las personas. Solo que pues dependiendo de qué tan amplia es nuestra perspectiva y qué tantas realidades conocemos, pues vemos si esa postura las cobija todas o no. Compartir nuestro punto no para convencer, sino también para hacernos entender, ¿cierto? No tomarnos nada personal. Es como... Y siempre buscar como esos punticos que nos unen, ¿cierto? No lo que nos divide. Es como muchas veces si nos enfocamos en eso que sí tenemos en común, se construye algo como distinto. Y siempre como con mucho autocuidado, o sea, hasta dónde me expongo en las redes o en una conversación, en un trabajo, sin que ya me esté costando mi paz mental. Muchos creadores de contenido actualmente dicen eso, me tuve que ir porque me dio un burnout. Claro, pues usted está ahí permanentemente leyendo. Uno puede tener la personalidad más fuerte del mundo, pero si está leyendo 10,000 comentarios de odio, pues eso abruma al que sea. Entonces como que siempre cuidándonos, siempre tan entendiendo que lo hacemos, y no normalizar como lo que está mal, ni la desesperanza, ni no, es como
principio de realidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Hasta dónde lo puedo hacer? ¿Con quién lo puedo hacer? ¿Dónde lo puedo hacer? Y eso aplica para el contexto real y para las redes como sociales también, ¿cierto? No hay una forma correcta, es como que cada quien puede sumar desde su esquinita, tenga 1000 seguidores, 10.000, no tenga nadie. El grupo de WhatsApp de la familia, así como la crianza de un niño, actualmente es uno de los mejores canales donde más amor tenemos que dar, más tolerancia, más respeto, capacidad de escucha y mejores diálogos. Es como que... Y nada de hay conversaciones incómodas, sí, eso es el primer paso, pero qué bueno pasar a las conversaciones valientes en las que, de verdad, abrazamos la incomodidad para ver qué más llega después de eso. Es que es cierto lo que decías, y creo que más en un momento en el que pareciera que el mundo está como tan polarizado, que hay como una necesidad que responde también a otras cosas de, pues finalmente de convencer al otro. Y el tema es que uno sabe cuando uno está dando una discusión que no va a ganar. Y no va a ganar no por el hecho de, o más bien no va a convencer al otro, que es un círculo vicioso. Pero sigue estando como esa necesidad de validar y demostrar el punto de vista. Qué bonito que uno pueda decir, voy a hacer esta acción, o cuando yo decido hablar con esta persona es porque siento que eso es lo que le voy a decir, le puedo ayudarlo a cambiar. Pero si es algo que nos va a indisponer a los dos, que no va a cambiar ni mi punto de vista ni el de él, pues puede ser también una situación que afecte un poco como la paz mental y el bienestar y la salud mental de quienes están ahí involucrados. Y puede ser uno de los frutos de las conversaciones, es como nada más bajar la guardia, como hacerle entender a la otra persona, mira, somos diferentes, jamás vamos a estar de acuerdo, pero quiero que entiendas que mi motivación respecto a este tema no es atacarte a ti, ¿cierto? Que es lo que muchas veces pasa, vemos en la diferencia, nos da miedo, un ataque, no, es como explicar. Hace poco en un espacio, una persona que pertenece a un movimiento religioso, es muy obvio que se entienda como que los movimientos religiosos y el movimiento LGBTIQ+ chocan, no son enemigos, y es como, no, o sea, quizás hay personas que se han aprovechado esa narrativa para hacerlo ver, pero no siempre es antagonismo, por eso hay de parte y parte en ambos. Como que defender los derechos de acá no significa querer que los de acá desaparezcan. Y yo me acuerdo que a una mujer en específico, como que yo sentía su resistencia conmigo, hasta que en algún espacio, y yo hablé tengo muchos amigos musulmanes por haber estado en Medio Oriente, increíblemente también tengo muchos amigos judíos, algunos han estado más distanciados después de esta escala del genocidio, pero hay otros que siguen ahí, con los que he podido siempre hablar y con los que fue una forma de entender la realidad y por decir gracias por explicarme, aún sigo pensando esto de tu país, pero no lo pienso de todas las personas, siento que es un líder. Es cuando explicaba todo eso y llegué al tema de libertad religiosa y como que yo dije, yo voy a defender con la misma fuerza la libertad sexual, de que cada persona pueda tener su expresión de género, identidad, orientación sexual, haga parte yo o no de esa diversidad sexual, es algo en lo que creo y en lo que defiendo, pero con esa misma fuerza me va a parar a defender la libertad religiosa de las personas, o sea, que cada quien pueda tener su fe, su credo, según en lo que cree, si le da paz, la espiritualidad es una parte fundamental de no sé qué. Yo les vi la cara como cambió, o sea, fue como yo juré que tú querías desaparecerme a mí o a mi iglesia, es como, no, o sea, para mí es igual. Si esa iglesia tiene prácticas antiderechos con un grupo de población, también lo voy a decir, pero no voy a salir no es un contra. Últimamente he compartido mucho esa experiencia porque es la forma de decir, mira que las conversaciones no son para convencernos, sino para entendernos, o sea, para decir como mi tía de extrema derecha piensa esto y esto, no porque sea una radical o paramilitar en potencia, no, es desde su forma de ver una sociedad en paz, con oportunidades, desarrollo, prioriza eso, o sea, lo hace desde su parte bonita. Y quizás decirle, tía, el sobrino que usted piensa que es un guerrillero en potencia, no sé qué, izquierdoso, tan que usted lo acusa por quién votó, no quiere que todos se vayan y que nos convirtamos en X o Y país. Es una persona que cree que también la forma de que el país esté bien es trabajando por esto y esto. Es como... Nadie cambia de opinión, pero hay un entendimiento que humaniza al otro. Es como... Y retomando lo de las diferencias, creo que esas conversaciones se dan también cuando integramos tanto lo que nos hace únicos que no nos sentimos amenazados. O sea, yo puedo estar en una habitación rodeada de puras personas supremamente distintas, donde soy coherente con lo que soy y no tengo que cambiar como para encajar o que me acepten. Eso es lo clave, ¿cierto? Hay mucha gente que siente que tiene que esconder, no sé qué. No, es como
Como que no nos puede dar miedo ser la persona diferente, porque la diferencia también es ese superpoder. O sea, lo que nos ha hecho vulnerables en otros espacios, nuestra orientación sexual, nuestra nacionalidad, nuestra edad, nuestro género, si tenemos alguna condición de discapacidad, si nuestro cuerpo es de alguna forma. O sea, todo eso que en algún momento hemos visto como debilidad o inseguridad, cuando lo integramos y vemos que lo que nos hace único es nuestro superpoder, es cuando salimos con toda. Y siento que es lo que también quienes hemos podido transitar ese camino le compartimos al resto, como de no es romantizar una cosa y dale tú puedes, no, porque hay violencias, discriminaciones sistemáticas horribles, pero hay un punto en el que hay que entender eso que me hace único, como esa diferencia y eso que necesito compartirle al mundo, y que mi diferencia no es una amenaza para ti, es simplemente mi libertad de ser y existir y y estar en coherencia donde yo esté con eso, sin que tú tengas que ser incoherente con lo que tú eres. Es como, eso genera puentes, genera lazos. Hay que trabajar más la tolerancia, y yo creo que la tolerancia se trabaja, claro, exponiéndonos al diferente, pero abrazando mucho más lo que somos, entendiendo que no cambiamos y no estamos en riesgo por la opinión del otro. Es como... De pronto la señora que lleva toda su vida siendo religiosa y siente que le van a quitar a lo que está anclado, su estilo de vida, siente que eso está... Muchas veces viene de lo mismo. Están defendiendo el cómo quiere vivir cada persona, y pareciera que la forma de defender cómo yo quiero vivir es atacando a la forma en cómo vive el otro, como si eso garantizara la forma en que yo voy a vivir se pudiese preservar. Y creo que conecta con lo que hablábamos ahorita de el amor y el odio, aunque suene cliché, pero es como quizás el símil del odio en estos casos. No es una persona mala decidida a odiar la diferencia, pero el odio nace más fácil desde el miedo. Entonces, si me relaciono más desde el miedo que desde el amor, de entender que la otra persona también tiene cosas buenas, bonitas, no sé qué, y me siento asustado, amenazado, pues eso coge una fuerza que nadie puede manejar. Pero si desde amar la diferencia, las posibilidades que nos conectan, no sentirme amenazado, el ejemplo que das de la señora, de la religiosa, es como no alimentes el miedo, más bien mira, o sea, qué postura asumes desde el amor, qué apertura, qué puedes conocer, aprender, transmitir. Pero muchas veces nos pasa eso, que nos estamos comunicando desde el miedo y somos muy emocionales. Eso aplica para la relación más sencilla, cuando tenemos relaciones conflictivas con papá y mamá, con nuestras parejas, o sea, porque luego vemos con claridad de esto en qué momento nos volvió un problema tan gigante. Es como, pues, estaba hablando, era el miedo por completo, la rabia, o sea, o esas emociones más viscerales que activan todos nuestros mecanismos de defensa, porque ni siquiera son emociones malas, es simplemente, pues, es como, están también diseñadas para protegernos. Pero si tenemos un ejercicio más consciente, así muy tipo intensamente, es como, hey, tranquilos, no hay que ser tan radicales para protegernos, nos vamos a controlar, tengamos estas anclas de seguridad, pero dejemos que la diplomacia hable, y de pronto la diplomacia es ese amorcito, esa capacidad de escuchar y validar al otro, y cuidarlo también. O sea, es como amar cuando más cuesta, pero hacerlo. Y el tema es que yo creo que pues ahorita hay unos temas un poco más álgidos y más coyunturales en las cuales pues las diferencias son muy marcadas, pero también desde lo más cotidiano. La relación, por ejemplo, con los padres que mencionabas ahorita. Justo esta semana estaba hablando de algo con eso con un amigo, con una situación con uno de sus padres, y pues él como con su conflicto. Yo le decía, mi hermano, pero póngase a entender su contexto, lo que le tocó, la vida. O sea, ¿cómo le exige uno a una persona que de algo o sea, si no tiene las herramientas? Como si de pronto una persona que creció en un entorno en el cual solo conoce X, ¿cómo le vas a decir a esa persona que te explique qué es Z? ¿Cómo te vas a decir que te explique qué es S si no lo conoce? O sea, ¿cómo alguien te va a explicar el amor si nunca lo ha visto? Totalmente. Y no quiere decir, pues porque él me decía, pero entonces uno va a aceptar esa como, digamos, esa oscuridad del otro. Y yo, pues es que no necesariamente usted no tiene que hacer el proceso, pero que si usted entiende el proceso de él, al menos usted ya no va a ser una carga para él. Que resuelva todas las otras que tiene que resolver, pero entonces al menos usted ya es un tema resuelto, porque usted ya entiende y comprende de dónde viene, y al menos le quita un poquitico de su proceso, y se quita un montón usted principalmente. Y no te enganchas ni te tomas todo personal. Es como, no eres el centro del universo. A veces nos sentimos súper afectados, pues como cada quien está en lo suyo, cada quien está en su camino. Entonces, como que bajar también la guardia, estar a la defensiva, es como que eso nos pone súper livianos. Y es eso, no tengo que acompañar todos los procesos, pero sí entiendo que están los suyos ya. Como que finalmente quien nos domina o quien nos afecta tiene poder sobre nosotros. Cuando quitamos esa capacidad de ya no me va a afectar lo que tú haces porque lo entiendo, no quiere decir que permito que hagas lo que sea, no, sino simplemente ya no me engancho, te quité poder, o sea, relevancia sobre como todo lo que haces está en función mío y me miraste feo y pasó esto, o la palabra, es como, no, cada quien está en lo suyo haciendo lo mejor que puede.
Y eso se traduce en salud mental completamente. Yo creo que eso es de las cosas más importantes que uno puede en verdad hacer, tratar de como entender que finalmente que cada uno está en su proceso y que hay acciones. Yo creo que el 90% de las acciones que hacen afectan principalmente al ego de uno. Es decir, esa interacción, esto me afectó, pero uno se pone a ir a la profundidad. La mayoría afectan ese al ego. Son un porcentaje muy limitado los que en verdad lo afectan de manera directa. Entonces, poder discernir eso y poder entender qué cosas no me cargo, qué cosas no me llevo en toda la cotidianidad, pues sencillamente solamente es ver el tema de la ira de carretera, cómo la gente puede llegar e insultarse con alguien en la vía y ya estuvo todo el día completamente irascible y molesto porque tuvo un encuentro con alguien que ni siquiera se sabe como el entorno de cada uno. Y creo que ahí sí que está el ejemplo de cómo calmar el odio con amor. O sea, cuando el que quiere pelear encuentra con quien pelear, ahí los dos salen calientes y bravos y no sé qué. Todos hemos cometido una imprudencia, hemos sido torpes y nos hemos ganado un madrazo manejando. Y es muy distinta la reacción cuando llega y me igualan y me dicen mil cosas y yo respondo igual. A cuando uno sonríe es como, sí, qué pena. El otro queda como, marica, ¿con quién peleo? Sí. Simplemente como, o hasta de una les da risa. Como, sí. Porque claro, lo que me da rabia es este berraco conchudo atravesado, no sé qué, uno cree que lo está haciendo a posta y este se me atravesó porque me quería dañar y él es consciente que está haciendo algo malo y no sé qué. Y se encuentra con el otro que dice como, tienes razón, qué pena y no era mi intención. Queda como, marica, toda esta rabia que sentí para nada porque no era así. Es como, eso aplica desde el contexto más complejo hasta el más grande. Es como no engancharnos para poder siempre actuar como con ese amorcito, esa ecuanimidad. No lo puedo hacer, pues tomo distancia. O sea, al menos no le echo más odio a la cosa, no le echo gasolina al conflicto, pero me retiro un poquito. Y aplica desde la relación personal hasta la situación social o económica que más me enerve y me mueva, ¿cierto? Es como aporto si la soluciono y si agrego amor. Si no agrego eso, ni a una relación interpersonal, ni a un contexto sociopolítico le voy a aportar porque pues también se me sale de las manos. Y ahí volvemos a conectar con las cosas pequeñas, con la coherencia. O sea, ahí es como ahí sí que somos súper sistémicos. En cada cosita se refleja esa mirada y de todo lo que hemos venido conversando. Marica, los actos pequeños pues construyen la realidad gigante en la que vivimos. Punto. Es eso. Justo eso quería decir para cerrar, y es que me parecía perfecto que estuviésemos cerrando hablando de eso, porque siento que de eso se trata. Se trata de lo que hacemos en el momento en el que nos despertamos, cuando tomamos el celular y con quién nos comunicamos, cuando nos encontramos con quién convivimos, cuando estamos conduciendo. Cada una de esas acciones finalmente pues son acciones que pueden llegar a ser, tienen potencial de crear o destruir ambas. Siempre estar preguntándonos si vamos a irnos hoy nos vamos a ir del lado del miedo, hoy nos vamos a ir del lado del amor. Y también el poder ser compasivo, entender que van a haber algunos días en que nos vamos a ir del lado del miedo. Totalmente. Y que es algo normal, natural, y que es eso, es un mecanismo de alerta, de seguridad, de decir, me estoy exponiendo a algo. Esa es una súper brújula, porque lo primero tenemos que ser nosotros mismos. O sea, es como, ahí sí que aplica, no se ponga a repartir mascarillas si usted no se ha puesto la suya. Esa sí que aplica para todo. O sea, no le solucione la vida a nadie. Si usted siente que en la suya, enfóquese primero. Cuando esté organizadito, vaya, haga el resto. Y no nos sintamos mal por eso. O sea, creo que el amor propio, el autocuidado y la autocompasión no son un acto de egoísmo, sino que es un ejercicio de conciencia tremendo para poder amar mejor a los demás y a nuestros entornos. Y esa sí que es una herramienta de autocuidado permanente. O sea, si somos conscientes de eso, pues lo vamos a hacer de una forma más amorosa, más saludable, que luego nos permita como irradiar eso que cultivamos en nosotros, cosecharlo para nosotros, pero también para compartir con los demás. Mi hermano, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por las palabras, muchísimas gracias por todas esas pequeñas cosas que compartimos ahorita. No, muchas gracias por la invitación, por esta conversada tan bacana. Estaré muy atento a todo este contenido tan valioso, ¿no? Y qué bueno siempre encontrar más personas con las cuales resonar y darnos cuenta que somos muchos los que estamos haciendo la diferencia y que cada vez somos más y que hay que seguir demostrándole a las personas que esa lucecita ya la tenemos encendida y que hay que seguir viéndola y que no nos dé miedo brillar con luz propia, porque no sabemos la luz a quién o a quiénes les va a servir, ni en dónde, ni cuándo. Entonces siempre tenerla ahí encendidita para cuando pueda servir. Muchas gracias. Súper. En órbita.